Recording in progress. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta Secretaría, por favor. Gracias, señor presidente. Han llegado a la comisión las siguientes documentos. Oficio de la ministra de Minería, mediante el cual informa sobre la venta de activos de cobre en Tocopilla. Y asimismo del vicepresidente ejecutivo de Corfo, con la que remite información sobre los recursos recaudados por dicha entidad producto de contratos de explotación de las pertenencias mineras OMA ubicadas en el Salar de Atacama, con las empresas SQM y Albemarle. Todos estos documentos han sido enviados a vuestros correos electrónicos. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al director nacional de Senagiomin, que abordaremos el primer punto de tabla, al presidente ejecutivo de Codelco, don Rubén Alvarado, para el segundo punto de tabla, a don Daniel Gómez, asesor también de la dirección ejecutiva de Codelco, y a Carolina Herrera, que es coordinadora legislativa del Ministerio de Minería, para el primer punto de la tabla. Bien, le ofrecemos entonces, entrando directamente a la orden del día, la palabra al director nacional de Senagiomin, don Patricio Aguilera, para que dé cuenta de la presentación del estudio de seguridad en la minería. La ministra ha enviado una excusa formal y nos ha hecho ver que usted va a representarla a ella junto con la coordinadora legislativa para efectos de las preguntas, los comentarios sobre este punto. Don Patricio. Buenos días, presidente, senadoras y senadores. La presentación que van a ver a continuación, que la tienen ustedes también en su poder, tiene dos puntos. Una síntesis de la accidentabilidad en minería y la fuente de la gran cantidad de información que hay ahí es de Senagiomin, y una segunda parte que es avances sobre el proceso de elaboración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo en minería. Y la fuente de esta presentación es la Subsecretaría de Previsión Social. Este es un trabajo que hacemos en una comisión técnica, varios servicios, pero la presentación es de la subsecretaría para aclarar la fuente. En materia de accidentalidad minera, esto es lo que tenemos cerrado hasta el 31 de diciembre del 2024. Como ustedes pueden ver ahí, desde el 2010 y bueno, desde un poco antes, el país viene mostrando señales de una mejora en las tasas de accidentes, en particular fatales. Este año, 2024, hubo 9 accidentes fatales, a diferencia del año 2010 que hubo 41, con 11 lamentables pérdidas de vida humana. En la sesión anterior, que estuve aquí con ustedes el 18 de diciembre, teníamos 9 personas fallecidas y 8 accidentes fatales, y a la misma hora que salgo de acá ocurrió un accidente en el muelle en Ocoa, donde 2 personas que estaban en una situación, en una faena irregular, murieron por intoxicación, ¿no? Pero esto muestra cómo ha ido mejorando la industria en general. Ahora, el año pasado, ustedes pueden ver ahí que la mayoría de las fatalidades son de los mandantes, o sea, son los titulares de las compañías mineras, ¿ah? Y solamente uno es de contratista. Esto va variando año a año, pero este año en particular se concentró de esta manera. Y la gran mayoría de la accidentabilidad son pequeña minería y minería artesanal. ¿Ah? Ahí está concentrado, y después lo sigue la gran minería con 2 fatalidades. ¿Ah? Ahora, por tipo de accidente en la ubicación, 5 fueron por minería subterránea. Ahí se nota que hay mucha pequeña minería artesanal. Otras que son plantas, y son 3, y rajo abierto solamente una, que es el caso de Codelco, de Ramiro Tomic. En el caso de los tipos de accidentes, el año pasado fueron 2 apretados, 3 golpeados por roca, ahí se nota el tema de la pequeña minería y minería artesanal, 1 ocasionado por vehículo motorizado, que es el caso de Ramiro Tomic, 2 intoxicados por gases de falta de oxígeno, y 1 golpeado por. ¿Ah? Perdón, ahí se pasó, ahí está. Ahí ustedes pueden ver que esta gráfica muestra del año 2000 en adelante, en cuanto a tasa de fatalidad, desde el 2000 al 2024 está disminuyendo un 83%. ¿Ah? Debo señalar que ustedes van a ver al final de esta primera parte de la presentación otros datos de los sucesos.
que ellos también llevan todos los años de distintos indicadores en materia de seguridad y salud. No necesariamente coinciden, porque la información que nosotros tenemos acá es la información de las actividades en minería, independiente del RUT. Entonces, aquí nosotros tenemos información de todo lo que ocurre al interior de la actividad minera que está aprobada por los proyectos que nosotros aprobamos, tanto de el reglamento de seguridad minera, el reglamento RELAVE y la ley de cierres. Entonces, por eso las cifras no necesariamente coinciden, porque nosotros miramos la actividad y Suceso mira el RUT de la entidad que está en la actividad. O sea, ahí a veces una empresa constructora que es mandante no aparece en la Suceso, nosotros no nos aparece en nuestra información de tasa de accidente en general y tasa de fatalidad. Por ejemplo, lo que decía la senadora en la sesión anterior sobre este fallecimiento del joven en Ferronor, porque estaba fuera de la actividad minera. Es para explicar esa diferencia. Y en el caso de tasas de frecuencia de accidente también se ve hay una disminución del 65% desde el 2000 a la fecha, con una tasa de frecuencia de 1,08 preliminarmente para el año 2024. Es bueno que nos detengamos un poco en esta lámina. Ahí se muestra los últimos años. Aquí estamos saliendo pandemia del 2021, que es un momento bien particular de la industria, el 20 y el 21. Y de ahí podemos ver el 22, 23, 24, ya que estamos sin pandemia, o sea, con una actividad un poco más normal. Y lo que uno puede mirar es que la tasa de accidentes totales es menos de 2.000 en el 2024, que muestra una mejora considerable en relación a los años anteriores que estábamos saliendo de la pandemia. Esto con un total de 330.000 trabajadores. Esto estamos hablando de, para una cantidad de 330.000 trabajadores en actividad minera, menos de 2.000 accidentes en el año, con 549 de estos son con tiempo perdido y 1.417 sin tiempo perdido. O sea, lo que muestra también es la severidad del tipo de accidente. La mayoría son sin tiempo perdido, que muestra ahí 1.400, y también es más bajo que los años 2021 y el año 2022 y el 2023. Entonces, está avanzando la industria, y aquí está esta lámina muy importante porque aquí se puede ver ¿cuál es la diferencia? Si bien toda la industria ha ido mejorando en seguridad en materia de accidentes, y en particular en fatalidad, no es lo mismo la tasa que tenemos en la pequeña minería que la que tenemos en la mediana y gran minería. Ustedes pueden ver ahí que las dos líneas disminuyen. La azul baja desde 12,2 a 1,51 con una reducción del 88%, y la pequeña minería disminuye de 280 a 55,8. Entonces, lo que está mostrando es que si bien las dos disminuyen, hay una brecha muy importante en mejorar en la pequeña minería, porque en relación a su cantidad de trabajadores, que son del orden de 9.000 a 10.000 trabajadores, la tasa o la probabilidad de accidente es mucho más alta. Ahí está mostrando que la gran minería tiene una tasa muy baja en relación, la mediana y gran minería en relación a la pequeña minería. Entonces, ahí está el foco en lo que es fiscalización y revisión de proyectos. Y aquí vienen los tipos de accidentes. Esto en términos generales, el principal 31% es golpeado por roca, fuertemente incidido por lo que ocurre en la pequeña minería. Lo sigue caída de altura, que esto ocurre tanto en la pequeña como en la gran minería, y es ocasionado por vehículos motorizados, que es la tercera causa en general. Y en términos de la mediana y gran minería, cambia un poco esta situación, ocasionado por vehículos motorizados en la primera causa de fallecimiento en la mediana y gran minería, apretado, y después viene por caída de altura. Golpeado por roca queda relegado a la cuarta tipo de tipología de accidente. Y en la pequeña minería ahí se ve claramente que la principal causa de muerte es por caída de roca, con un 49%, seguido por caída de altura y alcanzado por tronadura. Y aquí esta lámina, que es la última de la primera parte, ustedes van a poder ver aquí la estadística comparado con toda la industria. Este es un informe de la Suceso. Ustedes pueden ver ahí que minería, el año que este es el último informe a fecha del 2023, disminuye la tasa de accidentes
teniendo una tasa de accidentes 0,9, que es muy parecido a la cifra nuestra, pero hay que ver que esa diferencia que le dije yo. Y en términos de gravedad, por cierto, es una industria que la gravedad de los accidentes es más importante que el resto de la industria, pero también hay una baja en las tasas de gravedad. Y ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que tiene relación con la Política Nacional de Seguridad y Salud en trabajo en minería. Esto como introducción, ustedes bien saben que, como decían en la sesión anterior los senadores y senadoras, se aprobó la incorporación de Chile al convenio 176 de la OIT. Esto se envió el proyecto de ley al Congreso en agosto del 2023. Se aprobó en el Congreso en diciembre de 2023. El 14 de julio se depositó este acuerdo de Chile en Ginebra por la ministra Jara, junto a trabajadores, representantes de la industria, y el 9 de agosto se hace el decreto de promulgación de la suscripción de Chile de este convenio. Ahora, en paralelo, para señalar, se inició un proceso, bueno, ahí está un término más general, porque es importante que Chile haya suscrito el 176 por la relevancia que tiene la minería. Hoy día no muchos países tienen suscrito, pero hay regiones en particular que la minería es muy relevante, por lo tanto, que el país suscriba este convenio hace que vamos por las mejores prácticas y los mejores estándares. Durante el 2023, mientras se enviaba esto al Congreso en agosto, en paralelo hubo un trabajo de actualizar la política nacional de seguridad y salud en el trabajo en general, no solamente en minería, y para eso se hicieron una serie de actividades con representantes de trabajadores y de empleadores, y en particular se hicieron 7 talleres en regiones en minería. O sea, se hicieron talleres en todas las regiones del país, pero en materia de minería se hicieron 7 talleres en las regiones donde hay más componente minero, y ese es un insumo muy relevante, porque ahí se levantaron necesidades regionales en materia de seguridad y salud en el trabajo en materia minera, los ámbitos de acción que uno debiera preocuparse para fortalecer una política, los objetivos, roles y compromisos. O sea, es un insumo muy relevante que se levantó durante el 2023, esto en paralelo a la discusión en el Congreso de la suscripción del Acuerdo 176. En junio del 2024 se propuso este calendario. Voy a explicar, este es el calendario, el programa inicial. Como le decía, en julio se depositó esto en Ginebra, pero nosotros partimos trabajando desde el Ejecutivo con los distintos organismos públicos en preparar este proceso al alero de la Comisión Minera de Seguridad Laboral. Y este es un proceso bien inédito, porque este es un proceso donde la preparación de los borradores de esta Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es tripartita. ¿Ah? No es una, a diferencia de lo que se hizo en la Política Nacional en términos generales, tanto la primera como la segunda, que es la actualización, esta es una política particular que además se ha hecho desde el comienzo de manera tripartita. Entonces ahí se puede ver que entre junio y julio se constituyó el comité técnico del Ejecutivo para definir la metodología y proponer un plan de trabajo. Esto se sometió al Consejo Superior Laboral de Minería y se aprobó el cronograma, y se constituyeron la Comisión Tripartita Técnica, donde hay 8 representantes de los trabajadores, 8 representantes de la industria y 8 representantes del sector público. La propuesta inicial era que en noviembre terminábamos esta comisión técnica para sistematizar durante diciembre un primer borrador y presentarlo en enero a la Comisión de Seguridad Laboral, de manera de terminarlo en marzo y abril, hacer esta presentación de la política ya aprobada por los ministros y tomada razón por la Contraloría. Esto es lo que se propuso inicialmente, no es en lo que estamos, se atrasó un poco. Pero lo que les quería decir, una vez que se envía, que se deposita este acuerdo de Chile en Ginebra, hay un año para desarrollar la política, que estamos hablando del 14 de julio, la fecha límite es el 14 de julio ya tener
la política desarrollada. Ahí están, ahí se puede ver, no lo veo muy bien, pero el Ministerio de Minería, perdón, del sector público hay 8 representantes, del Ministerio de Minería, del Senagiomin, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Previsión Social, Suceso, División del Trabajo y Instituto de Salud Pública. Y hay 8 representantes de los trabajadores de la industria, más 8 representantes de los empleadores, donde está SONAMI, Consejo Minero, Asociación de Proveedores, Industriales de la Minería, y ellos tienen 8 representantes. ¿Ah? Esto partió el 22 de agosto, como les comentaba, el 9 de agosto se firmó el decreto, el 22 de agosto partió el trabajo, ahí se puede ver las sesiones que tuvimos durante el primer año. Tuvimos 3 sesiones hasta el jueves 12 de diciembre, y ahí se muestra una de las sesiones de 12 de diciembre, donde estábamos todos discutiendo los avances de esta política. Yo quisiera señalar que aquí hay un valor más allá del resultado que estamos obteniendo, el resultado que esperamos tener, que es que esto se está trabajando de manera tripartita en todo momento. ¿Ah? No es una definición a priori de técnica o técnica política sin la participación de la industria de los trabajadores. ¿Ah? Y el trabajo ha avanzado hasta diciembre, y destaco eso porque nosotros teníamos expectativas de sacarlo más rápido, pero como fue un trabajo más bien participativo, intenso, no necesariamente los tiempos que teníamos previsto inicialmente se cumplieron. Ustedes pueden ver ahí que de los 10 principios que se propusieron en la metodología, a partir de algunos objetivos que vienen de la política nacional en general, la política nacional de seguridad y salud del trabajo tiene 10 principios, a partir de algunos principios que salieron de los talleres regionales, de estos 7 talleres regionales, a partir de la política nacional de minería, que tiene un decreto del año 2022, perdón, hay un decreto el decreto número 2 del 28 de enero del 2023, donde establece la política del Ministerio de Minería, que es un trabajo que se hizo durante todo el periodo del gobierno de Piñera, y se hace un decreto donde consensuadamente se establecieron los principales lineamientos. Entonces, los insumos fueron los talleres, la política nacional y la política nacional minera. Y como ustedes pueden ver ahí, de los principios propuestos inicialmente, producto de estos insumos, hasta la fecha tenemos solamente 9 principios consensuados, y eso fue lo que más demoró, que es la parte más inicial, las bases de la política. El objetivo fluyó más rápido la conversación, y en los ámbitos de acción alcanzamos a ver un ámbito de acción de los 5, para después en el plan de trabajo tenemos que avanzar con los roles y tanto los compromisos, quiénes van a cumplir algunos roles y compromisos. Ahí ustedes pueden ver que hay 9 principios que están acordados, los 9 que están ahí sin color, y hay uno que es el que todavía no hemos logrado tener consenso, y lo estamos dejando para el final del proceso, que es el de responsabilidad en la gestión de riesgo. ¿Ah? Ahí hay sutilezas que las partes no necesariamente estén de acuerdo, entonces preferimos dejarlo para el final y no trancar la discusión. Y en materia de objetivos, todos los objetivos que se ven, que venían de los insumos iniciales, fueron consensuados en la redacción por todas las partes, y en términos de planes de acción, ya tenemos consenso sobre el marco normativo de coordinación, fiscalización y control de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que es un tema muy relevante porque ahí tiene que ver con cómo se coordina la fiscalización, cómo se coordina la información. Esto que yo les presentaba al principio de las diferencias de datos, de cómo tener esta información, cómo nos colaboramos en las fiscalizaciones, por ejemplo, cuando hay un accidente de alto potencial o un accidente fatal o grave, cómo las distintas organizaciones, tanto de trabajo, de salud y del Ministerio de Minería, del Senagiomin, se colaboran en el proceso de investigación del accidente. ¿Ah? Entonces hay mucho que coordinar y que mejorar en la fiscalización, y avanzar en una política más preventiva. ¿Ah? Quiero señalar que esta política no es solamente de seguridad, también es de salud. Y aquí hay temas que
que no tienen que ver con la parte operacional de una faena minera o instalación minera, tiene que ver con otros componentes de salud que son muy importantes hoy día y que están afectando en algunas ocasiones por muerte natural, por ejemplo. Hay trabajadores que han fallecido por muerte natural en actividad o instalaciones mineras sin necesariamente estar trabajando, pueden estar en el lugar donde descansan, le va a atacar el corazón por la altura, eh, o accidentes, no accidentes, sino que muertes por suicidios, que el año pasado tuvimos en noviembre y diciembre, tuvimos varios accidentes por temas de salud mental, tanto en gran minería como mediana minería y en pequeña minería. Por tanto, hay otros fenómenos que están ocurriendo que también son parte de esta política. Yo como soy especialista y vengo del Servicio Nacional de Geología y Minería, tengo un sesgo a esa materia, pero sería bueno que más adelante inviten también al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, que también tienen mucho que decir en esta materia de los aspectos de salud de los trabajadores en la minería. ¿Ah? Eso es. Y ahí está el cronograma que nos dimos en diciembre para poder cerrar el proceso. La idea es tener en junio del 2025 presentada la política en el Consejo de Ministros y Ministras para que lo aprueben y se haya tomado razón. Y está el calendario, ya está definido. Esperamos terminarlo ya el próximo semestre. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, director. Se ofrece algunos minutos de consulta o pregunta. Senadora Benberger. Dos cosas, presidente, un comentario y una consulta. Primero, decirle con el mayor de los respetos al director de Senajomín, ¿no es cierto?, que en este Senado al menos todavía se cree en la institucionalidad y en la honorabilidad y respeto a los cargos. Me gustaría cuando se refiriera al expresidente Sebastián Piñera que lo nombrara como tal, que no simplemente dijera Piñera. No, por las mayores diferencias que yo razón. puedo tener con el presidente Boric, jamás le voy a tratar de otra manera que no sea presidente o expresidente. Tiene razón la senadora. Porque hay que contar. En segundo lugar, presidente, en los principios y en el desarrollo del trabajo efectuado para esta política de seguridad y salud minera, se destaca, ¿no es cierto?, que se han logrado avanzar en 9 de los 10 principios. Ahora, cuando uno lee el principio que queda pendiente, que es el de responsabilidad en la gestión de riesgo, cuando uno habla de seguridad, pareciera ser uno de los principios más importantes. Entonces, decía el director que hay algunos matices todavía en los que no han llegado a acuerdo. Me gustaría un poco, si nos pudiera explicar en qué está, qué falta para acordar ese principio que a mí al menos me parece fundamental en materia de seguridad, y cuáles son las matices, cuáles son las diferencias y entre quiénes de esta mesa tripartita están esas diferencias. Solo eso, presidente. Muy bien. Senador Provence, por favor. Gracias, presidente. Saludar a todos nuestros invitados. Oye, a mí Eh, siempre se me olvida. Agregar a lo que plantea la senadora Sperger, presidente, por su intermedio, es que esto yo lo veo como muy hacia adentro de la minería y veo poco los efectos que la minería hace hacia afuera. Y que hay comunas más complicadas que otras con todas las externalidades negativas de la actividad propiamente tal. Hay comunas como Sierra Gorda, como Tierra Amarilla y otras que viven esa realidad. Entonces, en este estudio que están haciendo ustedes, ¿se está midiendo el efecto que crea sobre las poblaciones cercanas a la actividad? Esa es la pregunta, presidente, que le gustaría hacer. Gracias. Y yo quiero, por último, formular también una inquietud que a uno le toca ver, en mi caso es en Gran Minería, División del Teniente, de Codelco, pero aquí hay un efecto sistémico que no se ha aludido. ¿Cuáles son los indicadores de adicción a drogas y alcohol? Y el nivel de efecto de influencia en la accidentabilidad que está ocurriendo en la faena. Quisiera que usted lo abordara esto, porque me temo que es un asunto poco explicitado, pero que es extremadamente sensible, profundo, y no sé cuáles son los mecanismos que se están implementando de monitoreo de este problema. Por favor. Sí, senadora. Sí, que algo dijo el director, pero justo tuve que salir, entonces no le puse demasiada atención. Cuando mostraba las estadísticas de fatalidad,
esas estadísticas que usted muestra son solamente aquellas que ocurren en faena o también se incluyen, por ejemplo, los accidentes del trabajo o un bus que lleva a los trabajadores desde la minera, desde la faena a la ciudad de vuelta? Bien, tiene la palabra, director. ¿Ya? Primero, partí por lo... Mil disculpas, senadores, no fue mi intención, no está dentro de mi lógica y pido mil disculpas por la forma en que me refería al presidente Sebastián Piñera. Y respecto a los principios, voy a tratar de no enredar porque este es un tema de confianza. ¿Ah? El esfuerzo que se está haciendo acá es un esfuerzo de generar una política de amplio consenso entre las tres partes, entre los trabajadores, la industria y los representantes del Estado que les toca administrar algunas de las funciones de esta materia. Y yo diría que para no enredar la discusión, porque puedo cometer un error grave que puede enredar más la discusión, hay algunas sutilezas en la responsabilidad que le asignan la gestión de riesgo en esto y cómo está escrito, cómo se escribe. Y esa sutileza puede generar algunas implicancias legales, jurídicas que no, que no, que hay que acordarlo bien. ¿Ah? Como una política, yo diría que esa es la... Pero mire, claro, porque y ahí usted entenderá que los trabajadores tienen una posición, la industria tiene otra, y ahí estamos trabajando. O sea, yo diría que ahí nuestro principal rol como parte de los organismos públicos que están ahí es generar la capacidad de diálogo y de entendimiento para que podamos llegar a un principio que sea razonable y que tenga sentido para que efectivamente tengamos una política que nos permita estar orgullosos del avance que vamos a tener en el futuro en materia de seguridad minera. Y respecto al tema de la tasa de nuestras estadísticas, senadora, presidente, nosotros lo que mostramos en las primeras láminas son las tasas de accidente, es las instalaciones mineras, donde nosotros entregamos permisos, tanto de seguridad minera, del decreto 248 y de la ley de cierre, porque tampoco tenemos facultad para poder fiscalizar, ni poder aprobar, ni hacer ningún tipo de acción en un marco distinto. Entonces, por ejemplo, hubo un accidente un par de días atrás, o ayer, de tránsito, de un vehículo, una camioneta, con un bus, chocaron, y los dos vienen de la minería, pero fue un camino público. Eso queda fuera de nuestro alcance pero eso lo recoge la suceso. No vaya que sea un accidente laboral. Lo recoge a suceso. ¿Ah? Lo mismo pasó en el año 2024, en un accidente de tránsito en Magallanes, donde unos trabajadores que se estaban transportando hacia mini invierno fallecen en el trayecto, un par de trabajadores, pero no tiene que ver con la actividad minera que nosotros regulamos y fiscalizamos. Por eso nosotros distinguimos esto y explicamos que no necesariamente está asociado, y el suceso además tiene asociado más bien a RUT, y no necesariamente empresas que trabajan en una faena minera tienen el RUT minero. Puede ser una empresa que es constructora o servicio, etcétera. Esa es la diferencia. Y del punto... Por favor. Sí. Senador Proden. Cuando son trabajo externalizado. Pero cuando la propia empresa manda a sus trabajadores a hacer un trabajo, una diligencia o algo, está dentro del trabajo de la faena, no dentro de las Sí. instalaciones mineras. Pero es parte de la responsabilidad que la empresa está haciendo Sí. cuando envía a una persona a hacer diligencias por ella, para la empresa. Sí. ¿Ya? Entonces, si esa persona tiene un accidente en un instructivo que se le ha dado para cumplir un rol dentro de la faena en sí, aunque sea afuera, ¿tampoco lo consideran como un accidente de la faena? Para nuestra investigación y nuestra fiscalización, nosotros tenemos acotado nuestro rol, que es el permiso que entregamos. Entonces, cuando nosotros entregamos un permiso de operación y construcción de una instalación minera, no podemos escaparnos de eso, no tenemos atribuciones. ¿Ah? Pero sin embargo, hay otros servicios públicos como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, que sí fiscalizan y sí lo ven, pero por eso las cifras no necesariamente coinciden, son muy parecidas, pero no coinciden.
Entonces, hay entidades que fiscalizan. Es que, es ¿Mm? que la fiscalización es una cosa y la responsabilidad del accidente, para mi gusto, son otras. O sea, Sí. si él, obviamente la ley de tránsito y Mm. varias cosas, pero la unidad, la empresa, es una sola. Sí. Entonces, por mucho que sea en la calle, sigue siendo, desde mi punto de vista, Sí. un accidente que está ligado a la empresa mandante. Claro. ¿Por qué? Porque el trabajador fue a hacer algo por ella, no fue Sí. por su cuenta. ¿Se Ujú. fija? Sí. Entonces, entendiendo que las sanciones son por diferentes lados, las investigaciones son por diferentes lados, pero debiera ser el origen, la empresa mandante del trabajador que fue a hacer algo por ella, no fue de mutuo propio. Sí. Sí, Siga nomás, sí, comparto, director. sí, presidente, por su tema, comparto la preocupación y que es un tema que yo creo que se podría trabajar en el futuro, esa homologación o ese trabajo. Respecto al tema de los accidentes por droga y por alcohol, este es un tema que nosotros estamos perfeccionando nuestro reglamento, el reglamento de seguridad minera, pero tampoco como sector, como Senagiomin, tenemos muchas facultades ahí. Sí para investigar y para tenerlo, identificar hallazgos y ver la causa de por qué faltó el procedimiento, el control, eso nosotros podemos detectar. No tenemos la estadística hoy día de estos senadores, es parte de lo que queremos incorporar en el nuevo reglamento que está en proceso, está en borrador. eh, pero aquí es importante el trabajo que hagamos colaborativamente, por eso el primer punto de los ámbitos de acción con los otros servicios que están vinculados, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud, es bien importante lo que hagan en esta materia. Lo mismo que en salud mental y lo mismo que en otros ámbitos del quehacer. Nosotros, desde Senagiomin somos más bien técnicos en el ámbito de la operación. Entonces vamos a ver si el trabajador estuvo capacitado, si hubo procedimientos, si estaban los controles, si la operación cumplía con el proyecto que fue aprobado desde el punto de vista operacional. Claro, pero si la causa basal fue de que estaba drogado, eso lo vamos a saber, pero no, hoy día no tengo yo la información disponible y es un tema que tenemos que avanzar. Muy bien, muchísimas gracias, director. Y sobre este punto, vamos a ir al... ¿No? Es que sobre el efecto que producen los trabajos realizados dentro de las competencias de ustedes, pero que afecta a terceros que no tienen que ver con la faena propiamente tal. Perdón. Sí, Perdón, adelante. perdón, sí, había Faltó esa parte. sí, nosotros, por ejemplo, nosotros vemos algunas materias que tienen que ver con seguridad, por ejemplo, en tema de relave. O sea, cuando nosotros fiscalizamos distintas posibles fallas de un relave, y las fallas pueden ser de estabilidad física, estabilidad química, pero también de polvo, que genere polvo, y nosotros actuamos cuando ellos no están gestionando bien ese riesgo ese peligro de polvo. Nuestro rol no es ambiental, pero sí gestionamos ese riesgo de seguridad en nuestro que sea, y tenemos que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, las empresas que tienen un relave tienen que tener planes de trabajo en esa materia y darnos cuenta de cómo lo gestionan. En el tema de las otras afectaciones, por ejemplo, de tronadura, que tiene que ver con un tema más ambiental, no es parte de nuestro rol. Entonces ahí entra la Superintendencia de Medio Ambiente o entra otro servicio a establecer si el nivel de ruido, por ejemplo, que tiene y está afectando a la población es fiscalizable. ¿Ah? Sí, un último. Sé que hay más invitados, pero yo entiendo lo que es la parte ambiental, pero hay un proceso que es el concentrado de cobre. El concentrado está demostrado que es dañino a la salud. Cuando no está encapsulado, es volátil. Y eso nadie sabe dónde va a parar. Entonces, ¿qué pasa con aquellas faenas que el concentrado no está encapsulado y que produce no solamente al trabajador, sino que también a terceros que no tienen nada que ver con la faena, un posible daño? A eso me refería específicamente. Entra en el ámbito de la normativa ambiental, no del proceso de seguridad de la operación. Pero sí que yo creo que podemos verlo conjunto con medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, director. Puede permanecer si gusta, no hay ningún inconveniente. Y le damos la bienvenida al presidente ejecutivo de Codelco, don Rubén Alvarado,
junto con don Daniel Gómez, director de Relaciones Institucionales, y don Gonzalo Ricard, que es el jefe de Asuntos Externos, si gusta pasar también adelante, para abordar el tema de la seguridad minera en la estatal y las medidas que se están implementando, por favor. Bienvenido, don Rubén Alvarado, que no había tenido la posibilidad o no se había dado la circunstancia que estuviera en la Comisión de Minería del Senado. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los presentes, a la senadora, al senador, ¿no es cierto? Y a todos quienes concurren hoy día a esta sesión. Eh, Quiero contarles un poco lo que estamos haciendo en seguridad, salud y bienestar de Codelco. Lo planteamos así como una política integral. Eh, Acá muy rápidamente lo ponemos, quiero mostrar cómo forma parte de nuestra estrategia. O sea, en el fondo, nosotros construimos nuestro propósito cuando decimos que queremos ser un pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo, y obviamente cuando hablamos de desarrollo sostenible, la seguridad es un pilar fundamental. También hablamos de nuestros valores, nuestras conductas distintivas, lo que consideramos adecuado e inadecuado. También hablamos de nuestra misión y nuestros objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos, el primero de ellos es seguridad, fatalidad cero. Eso es lo que estamos buscando, junto con retomar un nivel de producción cercano a 1.700.000 toneladas anual, temas de sustentabilidad, competitividad, en fin, son todos los elementos. Entonces, lo que quiero transmitir acá, presidente, por nuestro medio, es que el tema de seguridad para nosotros forma parte integral, básica de la estrategia de Codelco. Ahora, algunos elementos, yendo ya de lo general más a lo particular, y algunos elementos que son distintivos de lo que nosotros queremos hacer. Y quiero destacar acá lo que llamamos el sentido de urgencia, porque los desafíos que enfrentamos en esta materia no nos permiten demora. También hablamos de eficiencia, innovación, mejoras operacionales, ética y probidad, en fin, compromiso, colaboración. Los mejores servicios y suministros son formas de cómo queremos hacer y cómo queremos enfrentar estos desafíos. Ahora, entrando ya al tema de la seguridad, ¿por qué es importante? Porque nosotros, entre trabajadores propios y trabajadores contratistas, tanto que trabajan en la operación como en los proyectos que se están construyendo, nosotros tenemos cerca de 82.000 personas, de los cuales un 24% son trabajadores propios y un 76% son trabajadores contratistas. Y desde esta mirada, los trabajadores propios y los contratistas los abordamos y gestionamos su seguridad y su bienestar de la misma manera. Y ahí, mirando elementos que son fundamentales, que tienen que ver con la excelencia operacional, aprendizaje, liderazgo, riesgos críticos. Entonces, que son los elementos que están acá mencionados. Acá ya entrando más derechamente a lo que ya a la etapa entrando a la etapa de definición de nuestra estrategia de seguridad y salud ocupacional, nosotros buscamos conectar los procesos de transformación para implementar particularmente la gestión de riesgos críticos. ¿Y por qué la gestión de riesgos críticos? Porque en ella nosotros, cuando lo gestionamos, somos capaces de anticipar y tratar de evitar lo que tiene que ver con las fatalidades. En la gestión de riesgos tradicional, llamemos, no sé, de 15 o 10 años atrás, uno solamente a través de la gestión de accidentes de menor envergadura, uno iba gestionando. Hoy día, afortunadamente, tenemos tasas de frecuencia mucho más pequeñas, por lo tanto, podríamos decir que los accidentes graves o eventualmente fatales, entre comillas, no avisan. Entonces, muy importante es que nosotros nos anticipemos, identifiquemos la gestión de riesgos críticos, identifiquemos los riesgos críticos y los gestionemos preventivamente para poder de esa manera alcanzar los indicadores de eliminación de las fatalidades. Y acá
tenemos una plataforma, hemos identificado 23 riesgos críticos, la habilitación de la plataforma única de gestión de seguridad y salud ocupacional, herramientas que son lo que llamamos el CEMAS, que es como el CEMAS es como nuestra herramienta de excelencia, donde gestionamos los riesgos también, con controles de procesos, confirmación de roles, diálogos de desempeño, el rediseño de las herramientas preventivas en terreno, definición de responsable de cada uno de los riesgos críticos en cada centro de trabajo y, por supuesto, hemos buscado un incremento importante de la reportabilidad preventiva. Eso es muy importante de que seamos capaces de ir alcanzando. Al igual que lo que mostraba recién el director de SENAGIOMIN, nosotros también tenemos una estadística de lo que es la tasa de frecuencia. Y aquí lo que mencionaba, nuestra tasa de frecuencia ha venido en una disminución importante a través de los últimos años. Ha tenido, coherente con lo que también mostraba don Patricio, nosotros hemos tenido en los últimos 24 años una caída en la tasa de frecuencia, una caída cerca del 90%. De hecho, en el 2023 tuvimos la tasa de frecuencia más baja de la historia de Codelco, y en la tasa de gravedad también hemos venido disminuyendo de manera importante, y en este caso en el 2024, si bien son cifras preliminares aún, tenemos también la tasa de gravedad más baja de la historia de Codelco. Y acá está lo que en la última, en la lámina que está más, o sea, en el gráfico que está dentro de la lámina más a la derecha, cuando buscamos nosotros eliminar lo que son las fatalidades, nosotros nos damos cuenta que hemos tenido una disminución importante, pero no vamos a descansar y no nos vamos a dar por conforme mientras no seamos capaces de eliminar por completo las fatalidades. Nosotros tenemos que definir y entender que este es un lugar donde venimos a ganarnos la vida y no a perder la vida. Eso es algo que lo tenemos muy a fuego, grabado entre todos que estamos gestionando en Codelco. A nivel mundial, ahí la barrita roja, estas son las tasas de fatalidades a nivel mundial. Nosotros estamos, el promedio ponderado, el que está ahí es el que, nosotros estamos en la barrita roja, que ahí está Codelco con relación en este benchmark mundial. La línea roja representa el promedio, pero estas son cifras todavía del 23. Obviamente, nosotros al poner el 24, nuestra barrita se va a reducir probablemente a la mitad, porque el año 2023 tuvimos que lamentar 2 accidentes fatales, el año 2024 tuvimos que lamentar 1. Entonces, pero todavía no sabemos bien dónde se va a posicionar la industria. Estamos todavía, o lo que son nuestros completos. Y acá nosotros tenemos identificado cuáles son las principales causas de que incorporan, que dan origen a esta fatalidad, y a la base los incumplimientos de las normas y los procedimientos, temas culturales, gestión de riesgo, gestión de mantenimiento, por cierto, los contratistas y diseño. Y en esto nosotros definimos que el aprendizaje es un pilar básico en nuestra estrategia de seguridad, salud y bienestar. Y en esto tenemos un trabajo colaborativo que estamos buscando ahí erradicar las fatalidades. Acá hay algunos elementos. En la derecha se ve nuestra carta de valores. Acá algunos elementos que son las tarjetas verdes. Las tarjetas verdes, todos los trabajadores portan una tarjeta verde que pueden detener una operación, una faena, un proceso, cuando perciben que no, o evalúan que no se están cumpliendo los estándares. Entonces, estas son algunas estadísticas de este año, donde se han levantado 61.000 tarjetas verdes. Eso es bueno, estamos empoderando a nuestros trabajadores. Reportes en encuestas, verificación de controles críticos, en fin, son muchos elementos que nosotros estamos incorporando y desplegando a través de todo Codelco
para poder gestionar y erradicar las fatalidades. Se mencionaba también algo que lo mencionaba el senador, que tiene que ver también con los temas que tienen que ver con seguridad, salud, bienestar, y estamos mencionando aquí algunos focos o que tienen que ver para poder gestionar esa parte. Entonces hablamos de excelencia e innovación, riesgos críticos, aprendizaje, cultura y liderazgo, y lo que hemos llamado también salud ocupacional y bienestar en general. Algunos focos en lo que es cultura y liderazgo. Nos estamos movilizando en todos los niveles, tanto la alta administración. Personalmente, por ejemplo, hoy fue un día en que nos desplegamos todos. Yo vengo de Ventana ahora. Me reuní con los trabajadores, los vicepresidentes estaban desplegados en las diferentes divisiones, y vamos a terreno y verificamos directamente cómo está el control de los riesgos críticos. Entonces estamos modelando con mucha fuerza la cercanía con el proceso, la cercanía con las personas, y no mirarlo solamente desde las presentaciones. Entonces estamos trabajando muy fuerte eso. Temas de cultura, estamos midiendo las conductas asociadas a la cultura de cuidado, bienestar, estamos instalando el concepto de bienestar, a la seguridad. Y en el tema de aprendizaje, estamos mejorando ahí la rutina de las investigaciones, los aprendizajes, estamos midiendo todos los eventos relevantes desde el potencial. Cualquier evento que tenga una potencialidad, y cuando eso ocurre, cuando tenemos un evento de alto potencial, no solamente lo vemos en el más alto nivel de la administración, sino que también se lo reportamos a nuestro directorio, que sí hace seguimiento también de los eventos de alto potencial. Y tenemos un repositorio de aprendizaje que nos permite ir compartiendo la información y lo que pasó en una división, cómo puede eventualmente repetirse en otra, y de esa manera ir generando acciones preventivas que nos permitan ir erradicando los accidentes. Desde el punto de vista bienestar, nosotros acá estamos gestionando en los ejes que menciona esta gráfica: infraestructura, conciliación y conexión, ambiente laboral, cuerpo y mente. Por ejemplo, hoy día, personalmente yo estuve en la división Ventana, y la división Ventana, lógicamente en esta época del año, en la época estival, la reflexión tiene que ver cómo mis rutinas se ven alteradas, cómo tengo probablemente a la familia en otro ritmo, y yo tengo que procurar mantener mi autodisciplina y llegar en buenas condiciones al trabajo, independiente que a lo mejor hubo más ruido en mi casa, por poner un ejemplo. De ese tipo de cosas estamos trabajando el enfoque. Entonces, y también estamos trabajando en apoyar la salud mental de nuestro equipo. Tenemos charlas, talleres, acompañamiento psicológico, programas específicos también en nuestras operaciones. Acá también un foco en riesgos críticos, excelencia e innovación. En riesgos críticos, en la selección estamos introduciendo, en la selección de nuestros trabajadores y trabajadoras, estamos, particularmente en el caso de los aprendices y los graduados, estamos midiendo la aversión o afinidad al riesgo que tengan. Y pedimos ahí un nivel de 100% en la selección, porque las personas que van a tener después posiciones de liderazgo. Temas de formación en riesgo crítico, fortalecimiento del rol en el tema de los dueños de riesgos críticos y gestión de contratistas. En el tema de excelencia e innovación, estamos también desarrollando un modelo predictivo de seguridad con analítica de datos para identificar los focos de mayor riesgo. Estamos poniendo tecnología, particularmente en los centros integrados de operaciones, podemos tener a distancia, detectar ciertas conductas que nos permitan anticipar ciertos riesgos. Particularmente en Chuqui, en Teniente, tenemos los centros integrados de operaciones. Y además, obviamente, lo que significa también alejar a las personas de la exposición directa al riesgo. En salud ocupacional, estamos también diseñando un sistema también de gestión que tenga la mayor capacidad de anticiparse a futuras enfermedades. También estamos poniendo tecnología
También estamos reforzando nuestro proceso de seguimiento de las enfermedades profesionales y la convivencia en el trabajo apoyada en nuestra Carta de Valores para prevenir riesgos asociados a salud mental y garantizar los espacios seguros. Aquí hay algunos mayores información acerca de lo que estamos haciendo en el sistema de gestión de higiene y salud ocupacional. También las fases de vigilancia, monitoreo de estudio puesto de trabajo, planes de control, investigación de eventos relevantes de higiene y ergonomía, vigilancia médica, seguimiento de casos de enfermedades profesionales, acciones correctivas, reubicaciones, planes de egreso cuando corresponda. Acá hay un ejemplo, aquí lo que mencionaba, lo de la tarjeta verde, esa es la tarjeta que cada trabajador puede levantar, también lo puede hacer desde una aplicación que todos tenemos en nuestros celulares. Acá estamos poniendo, aquí hay, por ejemplo, un tema de analítica. Uy, no se movió aquí a ver si se mueve. Ah, está en PDF, ya. Bueno, lo que quería mostrar ahí era como desde una a distancia nosotros pudimos ahí detectar una persona que se ingresa a ese sector con los equipos de protección personal insuficientes. Y eso nos permite alertar y es un ejemplo de cosas que estamos ocupando que nos permite el tema de las reflexiones de seguridad mensuales, turnos en terreno, los turnos de los vicepresidentes los fines de semana que están siendo desplegados en terreno. Yo les mencionaba, yo personalmente vengo ahora de Ventana, donde estábamos también, y estaban todos los vicepresidentes también desplegados. Entonces, yo creo que personalmente, presidente, nosotros creemos que esto de dar el liderazgo visible en terreno tiene esta multiplicación virtuosa que estamos cerca y entendiendo las causas raíces directas de los problemas. Eso es lo que yo tenía para presentarle. Muy bien. Si hubiera alguna consulta, pregunta. Senador Proens. Gracias, presidente. Me da vuelta, presidente, este tema de la tarjeta amarilla. Y lo voy a poner en una situación de que a veces pasa, no estoy diciendo que haya ocurrido en Codelco, pero usted nos dice que el objetivo es producir 1.700.000 toneladas de cobre. Al 2030. Sí, al 2030. Pero cuando usted faculta a los trabajadores a mostrar la tarjeta amarilla, hay una paralización de faena. Eso, en el supuesto caso de que esta paralización de faena vayan o atenten en contra del objetivo del 2030, solamente es la preocupación de que no vayan a existir represalias hacia los trabajadores con respecto a dos objetivos. Uno es la salud de las personas, resguardarla, y hay un segundo objetivo que es la productividad. Entonces, cuando se cruzan estas dos, puede existir o podría existir la posibilidad de una represalia hacia los trabajadores que usan mucho esta tarjeta con fines de protegerse de un posible accidente él y sus compañeros de trabajo. Era eso nomás, si ustedes lo tienen visibilizado, de cómo pueden operar en esa materia. Sí, presidente. Presidente, por su intermedio ahí contestar al senador. Es súper válida la reflexión, pero nosotros tenemos, a ver, nosotros levantamos como 60.000 más o menos durante este año. Y eso lo tenemos muy monitoreado y además tenemos la convicción de que eventualmente si hay una condición subestándar y nosotros detenemos momentáneamente la operación para hacer alguna corrección, tenemos la convicción, porque tiene datos de eso, que si se produce un accidente, incluso parado desde la producción, el daño va a ser mucho mayor. Cada vez que hemos tenido algún accidente grave o incluso cuando hemos tenido alguna fatalidad, el impacto no solamente que es devastador en sí mismo, está a la base, eso es lo que más no importa, que está lo devastador que significa para el trabajador o trabajadora, pero adicionalmente tiene un impacto también muy grande en la producción. Y eso nosotros lo sabemos. Entonces, en eso los incentivos están completamente alineados, señor.
Muy bien, le agradecemos, presidente ejecutivo, por haber concurrido. Nos deja la presentación, obviamente, y a cualquier requerimiento lo haremos saber. Muchísimas gracias a todos ustedes, señor Gómez, a usted, presidente don Rubén Alvarado, a la coordinadora legislativa, Ministerio de Minería, y a don Gonzalo Recar, que pudo haber tenido accidentabilidad en esta sesión. No se percataron algunos, pero fue delicado. Sí, Sí, son- sí, sí, fue delicado. Muchísimas gracias. a Muchas ustedes. gracias, presidente. Y le damos la bienvenida de inmediato al ministro de Energía, don Diego Pardou, quien ha tenido la gentileza de concurrir al llamado que hicimos para que pudiera dar cuenta en estos minutos cuál es el estado tanto del alza tarifaria y su proceso de subsidio y postulación, como del proyecto de ley que está en las últimas fases en el primer trámite en este momento. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar también, desearle feliz año a los senadores, bueno, al senador que va quedando y a los asesores que nos acompañan. Bueno, comentar brevemente, esto es información conocida, pero siempre es bueno repasarla. Estos son los órdenes de magnitud de las alzas acumuladas por grupo y por región. ¿Por qué, digamos, en términos porcentuales es mayor en el caso de los consumidores residenciales que en el caso de los consumidores industriales? Recordar que AT son las de alta tensión, BT son de baja tensión. Em, Porque respecto de de los grupos de consumidores de mayor consumo, eh, el precio al que comienza el descongelamiento estaba más cerca del precio de mercado. Entonces la brecha que había que cortar era más pequeña. Por eso, en términos porcentuales, ellos estaban más cerca del precio de mercado que los residenciales, que eran los que estaban más lejos del precio de mercado. Por eso, en el caso porcentualmente, en el caso de los clientes residenciales aparece como un proceso, o sea, como un porcentaje, por un porcentaje mayor. Pero si lo consideramos básicamente desde el congelamiento, es esencialmente lo mismo. Desde el congelamiento en el 2019 al descongelamiento completo a enero de 2025 es esencialmente el mismo proceso para todos. Hubo un primer proceso en julio del año pasado, cuyos resultados, en acuerdo con los senadores de aquí de la comisión, adelantamos un mes. De ellos, 98% fueron adjudicados, completando una nómina de cerca de 1.600.000. El segundo proceso tuvo más o menos los mismos números, y si se fijan, aquí lo tenemos a nivel regional. Tenemos una nómina hoy en día de 1.800.000 beneficiarios que se distribuyen como está indicado ahí, obviamente en términos de la magnitud de número de beneficiarios. La mayor es siempre la región metropolitana, seguido por las regiones de mayor población. Hay, digamos, una correlación evidente entre la cantidad de habitantes y la cantidad de beneficiarios del subsidio. Ahora, en términos porcentuales, la región del Ñuble sigue siendo la que tiene una mayor proporción del registro social de hogares cubierto por el subsidio, versus la región en el norte, donde es un poco menor. Y esto es evidentemente debido a la cantidad de postulaciones que recibimos, porque el porcentaje de aceptación de las solicitudes es esencialmente la misma en todas las regiones. Cuando miramos el segundo proceso, en términos generales es muy similar al primero, donde la mayor parte de los subsidios se radican en hogares donde hay una jefa de hogar femenina. Más de la mitad también corresponde a hogares que tienen una persona adulto mayor. También en esta convocatoria hicimos un trabajo especial con electrodependientes, y ahí se refleja, digamos, cerca de los 7.000 y tantos electrodependientes que tenemos hoy en día dentro de la nómina.
la idea es integrar de manera automática a los electrodependientes en las postulaciones siguientes. Lo que pasa es que el acuerdo que se hizo al respecto era con la convocatoria del segundo subsidio ya realizada. Entonces, eso es algo que se va a implementar a partir de la convocatoria de abril. Aquí está el despliegue en términos de canales de atención ciudadana, en términos de el esfuerzo que significa para la SEC, para el IPS, cada proceso de postulación. Este es un proceso de postulación que vamos a repetir, obviamente, en abril. También el despliegue del ministerio, que son datos también conocidos. En términos de en qué está el proyecto de ley, recordar el origen de este proyecto de ley tiene como origen una mesa técnica, o sea, tiene como origen un artículo transitorio en la ley de estabilización que mandataba crear una mesa técnica inmediatamente después de publicada la ley. Eso se hizo. Esta mesa técnica tenía los objetivos que ahí se señalan, encontrar otras fuentes de financiamiento para el subsidio eléctrico y políticas destinadas a disminuir la tarifa eléctrica. En particular, durante la mesa técnica, si uno revisa lo que era la estructura inicial de la propuesta y las cosas que se fueron agregando fueron esencialmente a solicitud de las bancadas de la oposición, como se muestra ahí. Sin perjuicio de que, obviamente, durante la tramitación legislativa han aflorado diferencias y esas diferencias algunas las hemos ido consensuando a través de indicaciones y las otras a través de votaciones. El proyecto ingresó el 26 de agosto, el calendario original que tenía era que durante septiembre lo íbamos a tramitar en la Cámara de Diputados y durante octubre en el Senado. Ninguna de esas cosas obviamente ocurrió. Todavía estamos en primer trámite, aunque esperamos esta semana terminar la Comisión de Hacienda y la próxima semana votarlo en sala, con lo cual ya estaría llegando la próxima semana acá. No, lo que pasa es que la próxima semana se debería votar en sala el lunes o martes. Entonces Ya, alcanzaríamos a tener la claro. primera sesión la próxima semana. Pero sin perjuicio de eso, anticipar un poco lo que son los pilares y el contenido del proyecto, pendiente obviamente de dos votaciones. Hay un pilar que es el pilar que lo que busca es incorporar a las pymes y a los servicios sanitarios rurales a través de dos mecanismos. El primero de ellos es establecer una bolsa pyme de precios preferenciales y el segundo, un crédito tributario para la adquisición de paneles solares. Ambos mecanismos fueron parte, de hecho, del trabajo prelegislativo que digamos, solicitaron las bancadas de oposición. También ampliar la cobertura del subsidio y extenderlo de manera automática a los electrodependientes. Obviamente requiere nuevas fuentes de financiamiento, que son donde han habido en dos de ellas las mayores diferencias durante la tramitación. Hay también durante el último proceso de indicaciones se incluyó la posibilidad de utilizar los excedentes que tenga el fondo para el financiamiento de proyectos fotovoltaicos. Y a su vez hay temas que tienen que ver con la calidad del servicio y la participación de consumidores, que son, yo diría, donde mayor consenso hemos conseguido reunir. El crédito tributario fue aprobado de manera unánime por la comisión, sin mayores cuestionamientos, una medida bastante estándar, se ha utilizado en otras oportunidades, tiene una vigencia de 2 años y la idea es que después de esos 2 años se haga un análisis de impacto para ver si uno puede posponer, o sea, prolongarlo en el tiempo, cambiar el programa atendiendo su real utilización, pero fue aprobado por amplia mayoría. El aporte fiscal, que también es durante 3 años e incluye tanto una estimación del mayor IVA asociado a las cuentas, a las mayores tarifas en las cuentas de la luz y una estimación respecto de la recaudación de las multas, algo que fue discutido extensamente en la mesa técnica asesora, también fue aprobado por unanimidad de la comisión. Los dos temas, yo diría únicos 2 temas. En verdad hemos tenido, y el tercero es la bolsa PYME, que fue rechazado en la Comisión de Energía y va a ser repuesto en sala.
son estos dos que fueron aprobados por mayoría y con, obviamente, diferencias de opinión. El primero es la sobretasa del impuesto a las emisiones, son 3 años también, y es una sobretasa de $5 por tonelada. Y el cargo FET, que después del proceso de indicaciones, el Ejecutivo realizó una ronda de conversación especialmente con bancos de inversión y inversionistas internacionales y indicó lo que era este pilar de financiamiento, reduciendo su extensión en cerca de un 60%, y estableciendo un mecanismo de recuperación posterior también. Algunas ideas para que a juicio del Ejecutivo muestran que estos son cargos que obviamente transitorios, pero además en su entidad enteramente razonable. ¿Mm? Primero es que cuando uno mira nuestra tasa de impuesto a las emisiones, estamos en el orden de los $5 por tonelada. Cuando uno mira, salvo Argentina, todos los países que se muestran ahí tienen tasas muchísimo mayores. Uruguay, por ejemplo, de 167, Suiza 132, Suecia 127, Países Bajos 70, Irlanda 80, Francia casi 50 y así sucesivamente. Entonces, si uno considera esta sobretasa de 5 para llegar a 10, seguiría estando, pasaría simplemente del penúltimo lugar de esta muestra al antepenúltimo lugar de esta muestra, por 3 años. Obviamente, esto, y es importante aclararlo, es una sobretasa transitoria que en nada afecta el resto del trabajo que se está haciendo en materia de reforma fiscal verde. Está diseñado de una manera que asegura que esta sobretasa no es traspasable a consumidores y para eso se excluye específicamente de los mecanismos de indexación a clientes regulados y en el caso de los sistemas medianos no aplica la sobretasa. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas medianos, dada su naturaleza, son típicamente lugares más aislados, que no están conectados al sistema eléctrico nacional, son muy dependientes de la generación termoeléctrica. Y por lo tanto el impuesto a las emisiones difícilmente podía evitar que fuera traspasado a clientes regulados. Respecto de las estimaciones, ¿por qué la sobretasa temporal hablamos de recaudación neta y no de recaudación bruta? Porque la recaudación bruta, como no se permite incorporar esta sobretasa al costo marginal, es relativamente sencillo, no altera los órdenes de despacho. Y por lo tanto, es relativamente sencillo estimar la recaudación bruta, pero la recaudación bruta a su vez se puede deducir como gasto en la determinación de la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría de la central termoeléctrica o de la, digamos, persona jurídica titular de la central termoeléctrica, por lo tanto se descuenta de impuestos y lo que se recauda es el neto entre, digamos, lo que se recauda y la parte de aquello que se deduce de impuestos de primera categoría y eso es lo que está entre estos 80 a 70 millones de dólares anuales para los años que ahí se mencionan. El cargo FET, también importante considerarlo. Cuando uno mira lo que está en esta lámina, son la suma de las compensaciones pagadas por el sistema a los PMGD anualizadas, sumadas y anualizadas. Lo que uno observa es que, por ejemplo, en 2023 esto empieza a crecer y aumenta de 0 a 200 millones de dólares acumulados. El 2024 ya llevamos 300 millones de dólares acumulados. Lo que uno observa es que el 25, el 26 y el 27 vamos a tener compensaciones acumuladas que van entre los 500 y los 600 millones de dólares. De esos 500 a 600 millones de dólares, lo que hace el cargo es recaudar algo del orden de los 60 o 50. O sea, estamos hablando que de cada 10 pesos que se van a recibir en compensaciones para los PMGD, 1 va a ir al FED y 9 van a llegar igual a estos medios de generación distribuida, por lo que, digamos, el Ejecutivo entiende no solamente se trata de algo transitorio, sino también de una cuantía enteramente razonable. Ahí está el detalle, digamos, de cargo variable por 3 años que va de 1 a
un peso por kilowatt hora, 0,6 por kilowatt hora, con un mecanismo de recuperación y excluyendo a las pequeñas y medianas empresas que efectivamente sean tales, digamos, estén sometidas al régimen PYME, al régimen tributario PYME, esas están excluidas de pagar este cargo. ¿Qué es lo que buscamos con estos cerca de 200 millones de dólares de recaudación adicional? Financiar la expansión del subsidio y si hay excedentes, 20.000 soluciones, cerca de 20.000 soluciones fotovoltaicas individuales o 340 soluciones fotovoltaicas conjuntas. Voy a explicar brevemente a qué me refiero con las soluciones conjuntas. Pero importante también tener en cuenta, porque la discusión en torno a este pilar ha sido de una intensidad relativamente alta para lo que suelen ser las discusiones en materia de energía. Por eso yo me tomé la libertad de recoger aquí un extracto de una nota del mostrador, donde hay una declaración de un miembro de un gremio de generación distribuida que decía que el solo anuncio del gobierno habría detenido las inversiones del sector. Algo más o menos similar se ha dicho en las semanas anteriores respecto al proyecto de ley del Ejecutivo. Ahora, lo interesante es que esta declaración fue hecha en junio del 2019 y no fue hecha respecto de una iniciativa de este gobierno, sino que fue hecha respecto de una iniciativa de la ministra Jiménez durante la administración del expresidente Piñera. Obviamente, esas inversiones no se detuvieron, tampoco se han detenido ahora, es cosa de abrir el diario y uno ve, digamos, la cantidad de inversiones que hay en materia de almacenamiento en nuestro país. Es natural que cuando uno discute cargos o sobretasas haya cierta contraposición de intereses. Siempre pasa, pero es importante también recordar que en estas discusiones, sobre todo en esta materia, los datos son bastante transparentes y uno puede llegar y mirar los datos y conversar al menos sobre los datos y siempre es bueno que en estas discusiones, adjetivos más, adjetivos menos, centremos las conversaciones en la evidencia. También se han levantado algunos cuestionamientos acerca de la supuesta inconstitucionalidad que tendría este cargo PET. Nosotros solicitamos a un académico de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Administrativo, que hiciera un informe al respecto que descarta las sospechas de inconstitucionalidad. No podría ser de otra manera que el Ejecutivo estaría promoviendo un proyecto de ley inconstitucional. Obviamente, como en todas las cosas, puede haber distintas opiniones, pero también es importante tener en cuenta que la estructura jurídica del cargo FET es enteramente análoga al cargo por servicio público que hoy día ya existe en el sistema eléctrico. Entonces, uno puede entender, como ocurrió, por ejemplo, lo conversamos con Libertad y Desarrollo, que consideraba inconstitucionales ambos cargos. Bueno, es algo que uno puede entender, puede tener diferencias, ¿sí? Pero lo que yo creo que no le hace tan bien a nuestra democracia es que uno esté cambiando de posición según si le afecta o no el cargo, que esencialmente tiene la misma estructura jurídica. ¿Cuál es el objetivo de esta recaudación finalmente? O sea, expandimos si conseguimos expandir la cobertura del subsidio, llegar al electrodependiente, llegar con un subsidio mayor también para los sistemas medianos. ¿Cuál es la idea detrás de cubrir mediante un programa de techos solares y utilizar los excedentes en este tipo de iniciativas? Nosotros acabamos de inaugurar una experiencia en Talagante. La experiencia en Talagante, que es una casa solar de propiedad conjunta, lo que se hace, que se utiliza, y ahí lo tienen en una imagen, un terreno municipal desocupado. Ahí se incluyen paneles solares, en este caso por el límite de la, digamos, de la autogeneración, digamos que son 300 kilos. Y los descuentos que se producen con ese proyecto
se reparten entre los vecinos. Y eso permite que hoy día, digamos, esta villa de vecinos de Talagante esté recibiendo descuentos del orden de los 20.000 pesos mensuales en sus cuentas de la luz, cerca de 300 familias, 300 hogares. Y va a seguir así por los próximos 20 años, porque esa es, digamos, la vida útil del proyecto. Entonces, es un proyecto que en términos de rentabilidad social es muy positivo. Permite, digamos, generar electricidad cerca de los centros de consumo digamos, y traducir de manera inmediata y de una manera sin gran burocracia esos beneficios directamente a los vecinos. El problema es que son proyectos que cuestan un volumen importante de recursos. En caso de Talavante, cerca de 400 millones de pesos. Entonces, si uno quiere hacer más de este tipo de proyectos, necesita recursos y por eso la idea es utilizar los excedentes del Fondo de Estabilización de Tarifas en proyectos de este tipo. Son de relativamente rápida ejecución y que permiten, digamos, dar una expectativa de disminución en los precios de la electricidad a consumidores por mucho tiempo. Gracias, señor presidente. Sí, estamos en la hora. No sé si hay alguna pregunta muy breve de alguno de los senadores. Senadores Proens, senadora Emberi, ¿quién habla? Solamente, Prorrogamos hasta el término de la respuesta. solamente preguntar, presidente, ya que se hizo referencia a la ministra Jiménez, que había en suspicacia que no se paraba, no se va. ¿Cuántos proyectos de que esta ley se anunció han ingresado al sistema? De PMG, específicamente. Si no la tiene la información, que la haga llegar con eso, porque ahí tenemos informaciones diferidas. Y segundo, cuando nosotros hablamos con el ministro Huepe sobre el subsidio, era un subsidio, no un programa de gobierno para poner paneles solares. Y por lo tanto, yo no estoy en esa línea. Si eso es un programa de gobierno, que lo financien en la ley de presupuesto, pero no a costa de sacar recursos de otro lado. Porque ese no fue el objetivo de esta comisión cuando se habló con el ministro Huepe de la necesidad de poner el subsidio eléctrico. Por lo tanto, yo desde esa mirada, cuando iniciamos estas conversaciones, creo que esto se está distorsionando a otro tema que debiera ir en la ley de presupuesto o en el Ministerio de Energía, para que haga, como han hecho otros proyectos pilotos en diferentes lugares. Hay dos formas. Uno es, como lo plantea el ministro, el otro es poner paneles para bajar el consumo. Y no una reventa que eso va directo. Se nota en forma, se ve en forma directa el tema. Esto de poner, vamos a volver al medidor inteligente, que fue tan cuestionado en su minuto cuando la ministra Jiménez lo propuso, para ver cuánto entra, cuánto sale y cuál es la ecuación, cuál es el precio que se le paga, porque 20.000 pesos para 300 casas o 20.000 pesos por casa. ¿Ya? Yo creo que ahí tenemos todavía una nebulosa que nos falta información y me gustaría que en esa materia podamos escuchar a otras personas que nos digan realmente el objetivo, pero quiero volver al origen de la discusión. El secretario estaba presente, no sé si también estaba Magdalena presidente medio. El origen con el ministro Huepe fue el subsidio eléctrico, no más que eso. Yo diría, con los excedentes de una estimación de 4 millones que no se dio, con ese excedente vamos a financiar estos programas que nos dice el ministro. Yo por lo menos no estoy de acuerdo que eso sea así, sino que sea por caja, porque vaya la ley de presupuesto en un programa del Ministerio de Energía y que se haga por ahí, pero no con los excedentes sacando plata de otro lado. Gracias, presidente. Sí. Bueno, sin perjuicio que responda el ministro, vamos a abrir el debate en profundidad cuando tengamos el proyecto en la mesa aquí los próximos días, pero no sé si... No, preguntarle algo distinto, ¿ah? Es la duda en alza tarifaria respecto de VAT, la reliquidación VAT y el impacto de 10 puntos que se estima para el segundo semestre de este año. Y si a eso agregamos inflación, tasa de cambio, en fin, se habla hasta de un 13-14% para el cliente residencial. Entonces, ¿cuál es el pronóstico que usted puede señalar respecto al alza tarifaria en ese contexto?
Bueno, respecto de los PPG. Bueno, respecto de la reliquiación del VAT, para eso, yo siempre lo he mencionado, primero tiene que tomarse razón el, el- el decreto por la Contraloría, cosa que no ha ocurrido, y la historia indica que todavía podrían quedar varios meses para que eso ocurra. Una vez que eso pase, recién entonces tenemos que conversar sobre el mecanismo de reliquidación. La posición del ministerio respecto de la ley aplicable eh, es un poco distinta de las expectativas de la empresa, que se parecen más bien a lo que usted está mencionando. De ahí vamos a tener que tener una conversación al respecto, pero lo que nosotros vemos no es un alza de esos órdenes de magnitud. Sin perjuicio de eso, obviamente, como siempre va a pasar, porque ahora ya estamos en un periodo de normalidad. Lo que hemos hecho es que los precios reflejen las condiciones de mercado hoy día existentes. Y obviamente si tenemos una, digamos, racha prolongada de tipo de cambio desfavorable, eso puede afectar negativamente a la tarifa. Si tenemos una racha de tipo de cambio favorable, al revés, como está ocurriendo hoy día, digamos, este último escalón, del proceso de estabilización refleja que como tuvimos 6 meses de un tipo de cambio relativamente favorable respecto de lo que había sido el semestre anterior, hubo 2 grupos que vieron una disminución del 3% de sus tarifas. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio en el primer semestre de este año? Es difícil anticiparlo porque hay muchas cosas que están esperando que sucedan y que no dependen de nosotros, digamos, que dependen esencialmente de la percepción que exista de la economía china, la percepción que exista respecto de la implementación del programa del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, hay que esperar un poco para tener una idea de cómo puede comportarse el tipo de cambio y qué impacto va a tener eso en las tarifas futuras. Bien, le agradecemos, ministro. Continuaremos con bastante más profundidad en la próxima semana. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito. Se levanta la sesión. Recording stopped.